Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de sexualidad con naturalidad y sin filtros, y para ello estoy muy bien acompañada. Inma Muñoz Sánchez es psicóloga sanitaria y sexóloga con especialización tanto en clínica como en educación. Es vicepresidenta de Trilum Psicología en Almería, donde ejerce profesionalmente. Es coordinadora de la sección de Psicología de Sexualidad y Sexología del COPAO en Almería. Colabora con COGAM ofreciendo asesoramiento sexológico para el colectivo LGTBIQA+. Es miembro de la Sociedad Española de Intervención en Sexología y además es tutora de prácticas del Máster en Psicología General Sanitaria en UNIR. Bienvenida, Inma, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Aprovecho para recordaros que los episodios de entrevistas pues podéis seguirlos en los canales habituales, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y también en vídeo en el canal de Psicolabis de YouTube. Inma, todo lo relacionado con la sexualidad ha sido y en muchos casos sigue siendo un tema rodeado de tabú, de desinformación. ¿Crees que en nuestra sociedad vivimos una sexualidad saludable? Me encanta que arranquemos por aquí, ¿no? Porque además lo primero sería plantearnos también qué es que algo sea saludable, ¿no? Porque Ujú. voy a hacer un símil que a lo mejor lo entendemos muchísimo mejor. ¿Podemos decir, por ejemplo, que estamos en una sociedad saludable alimentariamente? Lo más seguro es que me diga, depende, ¿no? Depende. Porque, claro, hay muchísimo más conocimiento de lo que es alimentarse bien, pero al mismo tiempo hay más comida basura, Mm. muchísimas opciones poco saludables, muchísimo menos tiempo y otras cuestiones no, que la pueden empeorar. Pues lo mismo pasa con la sexualidad, ¿no? Estamos en una era de mucha información, a veces demasiada información, ¿no? Que hay que ver, no tener Cierto, criterio de cierto. dónde la estamos cogiendo esa información. Entonces, a nivel sexual, estamos saturados, pero también estamos desnutridos, porque la educación sexual y afectiva, pues, tiene algunas carencias, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos en una sociedad muy hipersexualizada, que hablamos muchísimo de sexo, pero hablamos sobre todo desde el morbo. Hablamos sobre todo desde la estética, ¿no? Fíjate en la cantidad de anuncios, ¿no? Que siguen teniendo, como los de Colonia, ¿no? Mm. Esta estética de lo sexual. O también hablamos desde la performance, ¿no? Pero poco desde la salud, ¿no? Lo que nos hace sentir placer, lo que nos hace sentir bien o lo que es saludable que hagamos. Y bueno, si no solo tienes que mirarnos el tema de los colegios, lo mal que puede estar a veces, ¿no? De no es que los padres lo tienen que autorizar, no, pero vamos a ver, si vas a hacer este taller, di sí o sí que vas a hablar de algo afectivo, porque decir solo sexualidad es que parece que les vamos a enseñar cosas que no deben. Mm. Así que hay un abismo entre lo que vemos en las redes o consumimos en la pornografía, ¿no? Y lo que vivimos realmente en la intimidad de una habitación. Me gusta el símil con la nutrición, queda muy claro y se entiende así perfectamente, ¿no? Para Sí. entender todo esto un poquito mejor, Ujú. ¿cómo definirías lo que sería una sexualidad saludable? Relacionarnos saludablemente con el sexo, con nuestra sexualidad, que no es exactamente lo mismo. Claro. No, y para esto tenemos que tener claro dos cosas. Lo saludable no es simplemente que no haya una enfermedad, sino que va muchísimo más allá. Y que nuestra sexualidad no solo se centra en lo que hacemos en la intimidad, sino que la sexualidad también es nuestra identidad física, ¿no? Porque tiene que ver con genes, tiene que ver con la biología, es nuestra identidad de género, ¿no? De lo que expresamos socialmente, porque tiene que ver, oye, pues cómo nos expresamos, ¿no? De si me pongo una falda, si me pongo un pantalón, ¿no? De si me gustan las motos o lo que me gusta es jugar con muñecas, ¿no? Todo Ujú. esto tiene que ver también con sexualidad y también de nuestra forma de identificarnos con el deseo, ¿no? Con lo que nos atrae, lo psicológico. Entonces engloba muchísimas cosas. Realmente engloba placer, engloba autocuidado, autonomía y respeto. Vamos, esto es un cajón desastre increíble que queremos resumir muchas veces en una hora de una charla y no. Aquí es que podemos hablar largo y tendido. Tenemos que hacer más episodios para hablar de todos estos temas que, como dices, es un cajón muy amplio, ¿no? Que Sí. engloba mucho y que toca muchas cosas. Y ahora hablabas del autocuidado.
¿Cómo podemos relacionar la sexualidad con el autocuidado? Muchísimas cosas, desde simplemente todas las emociones que engloban esa identificación, ¿no? El Ujú. sentirte bien por tu identidad, ¿no? Genital, el sentirte bien por tu expresión de género, el sentirte bien, ¿no? Hacia dónde enfoca ese deseo. Eso ya tiene que ver con ese autocuidado. Mm. Y es algo súper básico, ¿no? Y que a lo mejor la gente diría, no, no, si eso es psicología, ya, pero también es sexualidad. Tiene mucho sentido. Inma, sabemos que muchas personas jóvenes no reciben suficientes herramientas para entender el sexo en un contexto saludable. Si pensamos, por ejemplo, en la educación sexual que hemos recibido nosotras mismas Sí. y en lo que tú ves tanto en consulta, ¿no? como en un ámbito más educativo, impartiendo talleres, ¿qué crees que nos falta aprender realmente? Es importante también saber que incluso en lo que callamos ya estamos educando, ¿no? Porque has hecho una referencia a incluso nuestra educación sexual. Pues muchas cosas de las que hemos aprendido es que de esto no se tiene que hablar, ¿no? Y por eso estábamos Ujú, arrancando hoy diciendo, vamos a hablar sin tapujos, vamos a hablar con ujú. naturalidad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, no, de esto no se habla, no, eso es algo íntimo. Y lo han reducido a espacios muy pequeños, ¿no? Que lo que están haciendo realmente es educarnos de, no, 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 es que esto no se tiene que hablar, esto es solo con tu pareja, ¿no? Como reduciéndolo muchísimo. Y eso me parece a mí súper importante que tengamos en cuenta de que no es así, porque realmente esta educación sexual también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás y con las emociones, como he dicho antes, ¿no? Ujú. Tiene que ver cómo identificamos nuestras emociones y comunicarnos con el otro. Entonces, tenemos que partir de algo súper básico, que es que incluso no hace falta educación emocional, que es que no estamos teniéndola. Sí, sí. Eso de entrada, vamos. Asignatura obligatoria en los colegios, pero Ojalá, ya. es algo pendiente, ¿no? Y claro, Sí. ahí ya podemos arrancar hablando de una educación sexual. Porque también mucha gente cree que lo que vamos a enseñar es a poner un preservativo, pero es que la primera parte es todo este pilar. Sin este pilar, ¿a dónde vamos? Y básicamente lo que están enseñando realmente es a prevenir embarazos, a prevenir infecciones de transmisión sexual y se olvidan, ¿no?, de cuidar nuestro corazón o saber decir lo que nos gusta sin esa vergüenza o sin esos problemas, el saber poner un límite. Mm. Y qué Mucho más allá. necesario. Sí, totalmente de acuerdo. Pues nos queda claro que necesitamos más educación emocional y sexual y que estamos rodeados muchas veces de desinformación, ¿no? Y que muchas veces vamos arrastrando como ideas equivocadas, ¿no? Sobre lo que es el sexo, la sexualidad. ¿Qué mitos sobre el sexo crees que nos hacen más daño hoy en día? Me has dicho eso y me ha venido a la mente, ¿no? Los típicos mitos que se decían antiguamente, ¿no? De, es que si te masturbas te vas a quedar ciego. Si te masturbas te van a salir pelos en las manos. Bueno, hasta cosas que están a lo mejor más a la orden del día, ¿no? Que hay un movimiento que dice que si tienes relaciones sexuales con muchas personas, eso te quita valor. Y esto normalmente está orientado además hacia la mujer, ¿no? Sí. Y esto no, esto va muchísimo más allá, no, no debemos de quedarnos a lo mejor con esto, ¿no? Como he dicho, hay que tener criterio. Y realmente yo creo que el mito más dañino que tenemos ahora mismo es el tema de cómo se está expresando todo esto en el cine o en la pornografía, ¿no? Porque sí que es verdad que parece como que algo espontáneo, ¿no? Que parece que algo que va a ser perfecto, ¿no? Nos enseñan todo eso y debemos de tener el criterio de no, lo que estamos viendo es una ficción. Y hay veces que el sexo real es descoordinado, es ruidoso y eso también lo hace hermoso, Mm. ¿no? Entonces yo creo que el mayor mito es creernos lo que se ve en esos contenidos audiovisuales.
Qué interesante, ¿no? Y qué importante esto que dices, el aprender también, ¿no? A normalizar pues las experiencias sexuales más cotidianas, que no son esas escenas de película americana donde todo es perfecto, con las rosas, la musiquita, En ¿no? el Las que no velas. parece que haya ningún problema porque todo sale sincronizado, no hay ningún traspié y todo es como, ale, hemos llegado, nos hemos dado un beso y ya está todo funcionando perfectamente y directo, ¿no? A lo importante que es la penetración. Pues sí. Y relacionado con esto, ¿por qué crees que sigue existiendo tanta culpa o vergüenza asociada al placer sexual, especialmente entre nosotras las mujeres? Pues una de las razones es porque esto no se habla. Si no se habla y es tabú, es algo que debe de asumir vergüenza y culpa, ¿no? Tampoco nos podemos desvincular, ¿no?, de nuestra base de educación. Y es que, al menos en nuestro país, tenemos una base judeocristiana, ¿no? Mm, Y sí que es verdad que muchas veces todo el tema sexual, ¿no?, ha sido reducido a algo reproductivo, a mm. algo de con tu pareja. Y claro, toda la parte a lo mejor de placer o de disfrute, pues la hemos ido barriendo hacia un lateral. Tanto que te he dicho, ¿no?, de que ahora mismo hay un movimiento en el que dicen, ¿no?, y con lo que me preguntabas de cómo afecta a la mujer, de que la mujer pierde valor cuanto más hombres se acuesten con ella. Y este diálogo ha cogido muchísima fuerza hasta que hay canales de YouTube, ¿no?, que te montan argumentos de por qué esto es así. Y juzgamos muchísimo socialmente a una mujer que explora su placer y lo juzgamos mucho más duramente a un hombre que lo hace, ¿no? Ahí hay una gran diferencia de género. No sé si tú también lo has visto o... Totalmente. Bueno, yo me acuerdo cuando era jovencita que la chica que tenía relaciones sexuales era una promiscua, era Sí. una, bueno, calificativo nada bonito, pero el Hmm. hombre que lo hacía pues era cracks y le íbamos a poner medallitas y era como Hombre, el galán, ese ¿no? era el ejemplo a seguir, ¿no? Y Ujú. es que con esto hay además un dicho, ¿no?, que la gente utiliza muchísimo con este argumento, que es lo de, bueno, un dicho, una frase, ¿no?, esta, que es una llave que abre muchas puertas es una llave maestra, pero una cerradura que la abre cualquier llave es una cerradura inútil. No sé si alguna vez la has escuchado. No, no lo había escuchado, pero Pues eso me lo gusta. llegan a decir incluso hasta en los institutos, ¿no? Y hay una Qué compañera mía, fuerte. sí, 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 ¿no? Y de primera es muy chocante porque dices tú, y vaya, ahora como yo rebato esto, ¿no? Porque es como una frase muy potente, muy hecha, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Y una compañera mía, Laura, que la quiero un montón, ¿no? Le escuché decir una vez algo maravilloso que es justo lo contrario a esta idea, ¿no? Y es que, bueno, una boca admite muchos cepillos, ¿no?, de dientes y esa boca se vuelve una boca sana, ¿no? Pero un cepillo que entra en muchísimas bocas es una guarrada. Entonces, depende de con qué lo compares, claro que tiene sentido, ¿no? Pero ahí está un poquitín vale, sí, vamos a utilizar comparaciones más acertadas. Según cómo se mire, ¿no? Todo depende. Y es eso lo que te decía, que se nos ha educado muchísimo durante siglos como que somos objeto de deseo, ¿no? Mm. Más que el sujeto que desea, que ese era más el papel masculino. Y digamos que gracias a esto el placer femenino ha sido controlado, ¿no? Castigado o medicalizado, ¿no? Ujú. ¿Quién se toma todo el tema anticonceptivo? La mujer. ¿Por qué Cierto. quitaron el tema anticonceptivo en el hombre? Uf, la cantidad de efectos secundarios que tiene. Ya, ya, ya. ¿Has visto el prospecto del femenino? Es lo mismo, ¿no? Pero ahí no estaban tan dispuestos en ese momento a lo mejor de asumir todo esto. Y bueno, hay que romper un poco ese rol, ¿no?, de la buena chica que busca el amor romántico y no el placer carnal, porque nos estamos quedando a lo mejor en ese amor romántico, en todo eso que nos ha ido enseñando el cine y no teniendo una perspectiva, ¿no?, de todos somos personas, todos podemos disfrutar, todos tenemos un placer, va muchísimo más allá. Y qué importante, sí, qué daño han hecho también los mitos del amor romántico, ¿no? Los mitos de Disney y el príncipe azul. Sí, Cuando el sexo crees que se vive desde el miedo, desde el silencio, pueden aparecer quizá problemas de ansiedad, de inseguridad, de autoestima.
¿Cómo crees que se manifiesta esto en la vida sexual de las personas? Hmm. A ver, mente y cuerpo están conectados, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Si la mente está a lo mejor en un miedo o has tenido un problema ese día, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? El cuerpo cierra sus puertas, ¿no? El sexo deja de ser el lugar en el que queremos habitar, el lugar de placer, para convertirse o en algo secundario porque tenemos que sobrevivir o un examen que tenemos que aprobar. Lo cual eso viene muy mal, ¿no? Si estamos todo el rato con ese miedo, esa ansiedad o esa inseguridad, nos vamos a culpabilizar y vamos a tener presente, ¿no?, unas expectativas de cómo tiene que ser la relación totalmente diferentes a lo que vamos a vivir. Y es que la relación sexual además es súper compleja, ¿no? Creemos que es algo súper sencillo que se da cuando realmente nuestro cuerpo tiene dos sistemas, ¿no? Yo lo voy a simplificar muchísimo para que la gente que nos escuche y nos vea lo entienda, ¿no? Y es que tenemos un sistema que nos ayuda a relajarnos, que se llama parasimpático, ¿no? Y otro que nos ayuda a activarnos, que se llama simpático, ¿no? Qué gracioso es. Y la respuesta sexual es uno de los pocos ejemplos, ¿no?, en los que ambos actúan de manera cooperativa. Es decir, tienes que estar relajado y activo al mismo tiempo. ¿Cómo no va a fallar esto? Más que una escopetilla de feria. ¿No? Si estamos muy relajados, ¿qué pasa? Pues te vas a dormir, ¿no? Pero es que si estamos muy activos, ¿no? Cuando estás con miedo, cuando estás ansioso, ¿no? Esto lo veo muchísimo, por ejemplo, con hombres, de que están preocupados de que la erección esté en su punto perfecto, ¿no? De que no baje. O en mujeres, ¿no? De que no me mire el Michelin, que no se me vaya a notar ni una arruga, ninguna estría, ¿no? Y si estamos alertas con eso, lo siento, eso no es nada erótico, eso no te va a estimular nada. La respuesta sexual es muy fácil que falle. Y crea además un círculo vicioso, que es que cuando nos hemos preocupado ya una vez por esto, cada vez el miedo, la ansiedad y esa inseguridad se vuelven muchísimo mayores. Tienden a reforzarse, ¿no? Claro. Para alguien que nos esté escuchando ahora y que pueda tener dudas sobre esto que estás comentando, ¿qué señales crees que podrían indicar que nuestra relación con el sexo no está siendo del todo saludable? Pues te diría que la mayor línea roja que yo veo aquí es hacer cosas que a lo mejor no te pide tu cuerpo o tú no deseas, solo por contentar a la persona que tienes enfrente. Esa sería como la mayor línea, ¿no? Es como ya estamos entrando ahí en un punto que algo está mal. Hacerlo por solo complacer al otro, que eso luego que va a hacer es que te sientas vacío, sentir dolor e ignorarlo, el buscar el sexo como la única herramienta, ¿no?, para que se te calme ansiedad o buscar que el otro te apruebe, ¿no? Es decir, buscar una validación a través de esto, o no sabes decir que no. Y creo que estas serían todas las líneas, ¿no?, de que da más importancia al otro que nosotros mismos, que como las crucemos, ahí la hemos liado un poquito. Un poquito solo. Un poquito. De hecho, esto me recuerda muchísimo a casos que he tenido yo en consulta, y es que ahí, por ejemplo, había una chica que venía que decía que no tenía deseo por su pareja. Vamos a llamarla Ana, ¿vale? Esto es un nombre Vamos a llamarla Ana. totalmente ficticio, no es nombre real, ¿no? Y claro, cuando estuvimos indagando un poquitín en todo lo que a ella le pasaba, vimos que ella siempre había tenido malas experiencias, ¿no?, con sus parejas, de que todos las presionaban, ¿no?, para que las relaciones sexuales, venga ya, rápido, ¿no? Y además lo que ellos querían, ¿no? Es como un punto de presión sin preguntarle a lo mejor a ella qué necesitaba en ese momento o cómo quería, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Ella lo que generaba era únicamente miedo y más preocupación por satisfacer al otro, y el bucle sin fin de, vale, cada vez tú me das más miedo, pero cada vez tengo más miedo de que esta persona se vaya de mi lado porque yo no soy capaz de darle lo que me está pidiendo, ¿no? Y no sabe siquiera cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas. Y esos ejemplos, por desgracia, son más comunes de lo que parece. Qué importante, ¿no? Pues ser conscientes de lo que necesitamos, de lo que queremos, de lo que nos pide el cuerpo, el poder poner límites, como contabas antes, ¿no? El poder Sí. actuar desde
no me apetece esto, no quiero esto. Y además con Y naturalidad, ¿no? Que a ujú, lo mejor te dicen, oye, ¿quieres repetir comida? Y dices, oye, no, no me apetece, ¿no? Pero en lo sexual es como, ¿te apetece esto? Y dices, uff, espérate, tengo que complacer al otro, ¿no? me encanta el símil con la comida. La Se comida entiende muy presente bien. todo el rato. Se entiende muy bien y además también podemos usar la comida muchas veces como formas de escape, de validación, así que mira, me gusta el símil. Mm, Hasta ahora hemos hablado en términos más normativos, pero la sí. vivencia de la sexualidad pues no es igual para todo el mundo. ¿Qué retos crees que enfrentan las personas del colectivo LGTBIQA+ en relación con la sexualidad, con la salud mental? Pues el primero, yo diría que tiene que ver con un poco la aceptación, que era también lo que estaba comentando antes, ¿no? De que, claro, se tienen que aceptar en un mundo que ha sido muy centrado, ¿no?, en la heteronormatividad. Mm, Entonces es difícil, ¿no? Y llegar, ¿no?, y decir a lo mejor, Inma, soy un chico que me gustan las chicas, pero me encanta hacer sexting, por ejemplo, con hombres, pero no quiero nada de acostarme con ellos, ¿no? Y me pregunta, ¿qué hay de malo en mí? Jase, no hay nada malo en ti, ¿vale? Simplemente tú estás viviendo tu sexualidad con lo que te gusta. Pero como nos han enseñado, ¿no?, de que tenemos a lo mejor que elegir o tener claro lo que queremos hacer. Oye, pues, ¿por qué no podemos dejarnos transitar, investigar, ¿no? El saber lo que queremos. Claro, eso mm, genera muchísima ansiedad e hipervigilancia. No solo porque históricamente a lo mejor, voy a utilizar la palabra, ¿no?, maricón era algo malo, ¿no?, que se ha utilizado como un insulto, mm. sino porque a día de hoy se sigue sabiendo que hay muchísimos países en los que si no eres heterosexual hay hasta pena de muerte. Si no me equivoco, eran 9 países, ¿vale? Una barbaridad, Una ¿no? barbaridad. Eh, es que atentan por tu vida, simplemente, volviendo a los símiles de la comida, ¿no? Porque te gusta el helado de chocolate en vez del de vainilla. Mm, Qué fuerte, ¿no? Claro, hay un movimiento de odio, ¿no? Incluso en nuestras calles, ¿no? Que eso sí. siga habiendo palizas, ¿no?, que vemos a día de hoy. Y bueno, en este sentido, ¿no?, hay noticias estilo de, creo recordar que fue la semana pasada en Madrid, le metieron una paliza a un muchacho, 2 personas. Ha habido también un árbitro gay que le ha pedido matrimonio a su pareja en pleno partido y bueno, Y vamos, fueron a la casa, ¿no? Esto lo vi, sí. no Y sé le si metieron una llegaron a la casa o no, paliza. pero le metieron una paliza, no sé en qué momento, a tanto no he llegado. Ujú. Pero incluso aquí en Almería, que es donde yo resido, ¿no?, tuvimos una convención de psicología hace relativamente poco, ¿vale? A finales del año pasado y estábamos celebrándolo, ¿no? De lo típico de, venga, después del cóctel y demás, nos vamos a tomar algo. Y nos fuimos a un pub que es LGTBI, con espectáculo, drag, todo muy bien. Bueno, pues nos enteramos al día siguiente que justo cuando terminó la fiesta le habían metido una paliza a uno de los muchachos que estaban allí, ¿no? Es que incluso en sitios en los que dices, oye, puedo estar seguro, ¿no?, el ambiente está bien, sales a la calle y a lo mejor te encuentras esto. A mí esto es algo que me pone un poco los pelos de punta, ¿no?, el Normal, decir de wow, ¿no?, con todo lo que hemos normal. avanzado, pero no existe esa libertad todavía muchas veces. Y existen esos movimientos de odio. Es tremendo, la verdad, que sí, ¿no? Y que por solo tener una orientación sexual diferente de lo normativo, pues te den una paliza, pues no tiene ningún sentido y es detestable, la verdad. Claro, así luego también está la gente a lo mejor que, oye, pues le gusta que en vez de José le llame Ana, ¿no? Y quiere ponerse una falda, ¿no? Y no es lo que está asignado a su sexo. Claro, existe un miedo y es algo social. Mm. Entiendo, y además debe ser muy, muy difícil, ¿no? El poder querer trabajar en tus necesidades, en cómo te sientes tú y al mismo tiempo
¿cómo hago esto frente a una sociedad, ¿no? que de alguna forma invalida muchas veces ciertas conductas, ciertas situaciones, ciertas orientaciones y ciertos Sí, pensamientos? claro, Entonces, ahí también es muy importante encontrar, ¿no? Personas que te validen, personas que te apoyen, porque seguro que las hay, ¿no? Y a lo mejor estamos buscando en los sitios equivocados. muy importante esto también, ¿no? El buscar los sitios seguros, aunque como Hmm, comentabas antes, incluso a veces pues los sitios que son más seguros a veces no pueden serlo, pero sí el tener presente el contactarnos con las personas que nos ofrezcan ese espacio seguro también, ¿no? sí, Donde podamos ser nosotros mismos y donde podamos sentirnos libres. Am, cambiando un poco de tema y con algo algo más alegre, que, ¿no? También, o que nos dejemos los sabores de boca ahora mismo. bueno, más alegre tampoco, pero Se algo intenta, se intenta. que a mí personalmente también me preocupa como mami. Ujú. Y es que sabemos que cada vez los jóvenes, incluso niños, que cada vez acceden antes a la pornografía, ¿no? Y me gustaría Sí. preguntarte cómo crees que afecta esto a su percepción de lo que es el sexo, las relaciones, el placer. ¿Qué riesgos psicológicos crees que puede haber cuando la pornografía se convierte en la principal fuente de aprendizaje sexual, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? De que creo que la media está en 8 años, pero ya conocemos profesionales que tienen mucho trato, ¿no? Con estas edades, que hay incluso casos de 6 años que están accediendo a pornografía. Madre mía. A ver, que a mí no me extraña, ¿no? Porque un niño nace y ahora mismo lo que tenemos es que le estamos dejando una tablet debajo del brazo, es que parece que nace con la tablet, ¿no? Porque es como mejor sabemos manejar, ¿no? Todo el tema de que me coma, de que esté entretenido, ¿no? Claro, es una herramienta muy buena, pero a nivel de que ellos ya son tan buenos en las tecnologías que nos dan 10.000 vueltas. Ujú. Pues sí. Que saben eso antes que hablar, muchas veces. Y en cuanto a la pornografía no es el problema en sí, sino que el problema es que es nuestra única escuela del sexo. Si no hablamos de sexo, si es un tabú y el único sitio que tenemos para encontrar todo esto es un vídeo en internet, pues no lo vamos a creer. Vemos la película de superhéroes y no salimos pensando que me voy a poner a volar como Superman porque esto lo hemos hablado. Mm. Pero terminamos una película porno y sí pensamos que queremos hacer lo que hemos visto. Hay una gran diferencia, ¿no? Y es que Totalmente. sí, y es que la pornografía en realidad es una fantasía escenificada, no un documental. Hay una grandísima diferencia, ¿no? Pero si los niños ven esto y lo toman como un manual de instrucciones, aprenden que no hay negativa a lo mejor, que la otra persona no te va a decir que no hay emociones, que no existe unas conversaciones previas, una lubricación incluso, que todo es anal, oral y que todos los cuerpos son perfectos. Bueno, esa no es mi lugar de referencia y me lo voy a tomar como es así. Y claro, el mayor peligro es que esto distorsiona nuestra realidad. Nos da un placer que no es nada real. Y luego aparecen problemas de que no doy la talla, o que no estoy satisfecha, o no, porque recuerdo que la pornografía está principalmente hecha por y para hombres. Con lo cual también ahí estamos Mm. teniendo otro seco más, ¿no? Aunque como he dicho, no es nada peligroso en sí la pornografía, ¿no? Mientras que entendamos que es una ficción. Pero sí hay que remarcar otra cosa, que tampoco es de, vale, no pasa nada, la consuma a diario. ¿Por qué? Porque ya el mismo vídeo que veíamos en un principio ya pasa a ser algo que no nos estimula, no es nada atrayente, ¿no? Si todos los días estás tomando el helado de chocolate, dices tú, ya me aburre el helado de chocolate, ¿no? Vas buscando algo más emocionante. Joder, dice, oye, Ujú. pues le voy a dar un toque de menta, un toque de naranja, ¿no? Pero en el tema de la pornografía, ese toque de menta o de naranja es subir el nivel, ¿no? De lo que estamos consumiendo a un contenido muchísimo más fuerte o muchísimo más explícito para obtener el mismo placer. Y escalar puede ser hasta peligroso, más si llega a la relación sexual, ¿no? Y después esa relación sexual es que ya no es tan estimulante.
Claro, y el tipo también, ¿no? De pornografía, ¿no? Porque Sí. hay contenido que realmente incluso verlo en jóvenes puede ser peligroso, ¿no? Lo que contabas un poco. Tomarte eso como la realidad, ¿no? De que no Mm. existen límites, que la otra persona no te va a decir que no o que está bien, ¿no? Sin haberlo hablado previamente, pues que te agarre del cuello y te haga daño. Sí. Ujú. ¿Y qué podemos hacer como madres, como padres, para acompañar en la educación sexual de nuestros hijos de una manera más sana? Especialmente en un contexto donde están las redes sociales, internet, la pornografía, como estamos hablando, el Sí. sexting y todo esto tan presente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esta es la pregunta del millón que todos los padres necesitan. La necesitamos, la necesitamos. Sí, y claro, es que el objetivo no tiene que ser vigilar cada clic, ¿no? Lo ideal sería educar en que tengan criterio. Lo ideal sería poder hablar a estas cosas, ¿no? Y mostrarles que esto es una ficción, que si ven algo que les confunden o les asusta, que pueden venir a nosotros, ¿no? Que somos un espacio seguro, sin el miedo de que le vamos a quitar el móvil, por ejemplo, ¿no? Sino Mm. que pueden hablarlo, que no le vamos a gritar, que vamos a escucharles. Yo sé veces que, oye, nos asusta porque, claro, si nosotros no hemos tenido una buena educación sexual, ¿cómo la voy a replicar, no? Tenemos que ir cambiando estas pequeñas cositas. Y lo ideal es hablar antes de que pregunte. Es decir, que seamos activos, ¿no? En esta educación. Tampoco pasándonos, ¿eh? Tenemos que ser Ujú. adecuados a su edad. Por ejemplo, no le va a enseñar a poner un Importante eso. preservativo. Claro, no le va a enseñar a poner un preservativo a un niño de 8 años. ¿No? Que es el No, miedo de la no mayoría hay de la gente cuando necesidad. hablamos de educación sexual en las escuelas, ¿no? Pero enseñarles que lo que ven en una pantalla en general es ficción, es un espectáculo, ya sea una película de acción, un reality, ¿no? Que todo lo que ven no tiene un guión por detrás, tiene una parte que no es real. Incluso cuando crece, ¿no? Decirle explícitamente que en la vida real la gente se habla, se besa, que hay consentimiento y hay más actividades que el coito, Ujú. que es diferente a lo que vemos en las películas, ¿no? Como decíamos, hasta en las películas románticas. No, 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 es que esa no es la realidad. El coidocentrismo, ¿no? Sí, pero qué difícil incluso cuando veíamos a lo mejor nosotras una película con nuestros padres y llegaba un momento de estos íntimos, era como, Dios mío, tierra trágame, Sí, ¿dónde me sí. meto? De que no me digas nada, ¿no? Da Oye, pues a lo mejor, vergüenza si bajabas los ojos. O sea, claro, no, bajabas no, no, la no, que no mirada piensen completamente. que yo quiero mirar esto, ¿no? Claro, ahí tenemos la oportunidad a lo mejor de decir, esto es una ficción, ¿no? O es que se habla también antes, ¿no? El dar estos tintes, ¿no? Que son unas píldoras de información súper importantes, sin dramatizar, por supuesto, ¿no? Que eso también es un punto importante porque si no van a ver que le tenemos miedo y que es algo a lo que debemos de tener miedo. Y si ven que tú no te mueres por hablar de estas cosas, pues ellos incluso te preguntarán, ¿no? Mm. Un poco también, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? Esa educación también en los coles que falta, ¿no? Esa educación emocional y sexual en los Sí, coles y un poco también tenerla en casa, ¿no? Pues claro. sería perfecto, sería el mundo ideal, Ese sería el imagino. mundo idílico. No tenemos ese mundo, así que tenemos que empezar por lo que tenemos a mano, que es la casa. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Mm. Si alguien quiere profundizar, Inma, en todo lo que nos has contado hoy, ¿qué libros, recursos, herramientas podrías recomendar? Vale, te voy a dar algunos tips, pero quiero dejar claro a ti y al resto de la humanidad, ¿no? De que hay Ujú. millones más, ¿vale? Yo solo voy a decir algunos de ellos y que seguro que incluso pueden comentarnos yo estaría encantada de que nos diesen ideas nuevas de libros, de recursos que tengan, porque cuantos más pongamos, oye, más nutritivo es todo esto, ¿no? Genial, claro. Más podemos Sí. apuntar. Ahí saquen papel, boli, ¿no? Y, bueno, para buscarlo y seguimos. Y por ejemplo, cuando los niños son pequeños, a mí me gusta mucho un libro que se llama Tu cuerpo es tuyo, que es un cuento para prevenir, ¿no? Todo el tema del abuso infantil y también que aprendan, oye, poner límites y respetar su propio cuerpo.
Ese lo tiene, bueno, lo tienen para mi niña pequeña, así que Sí, recomendable también. es precioso, por supuesto, es muy, muy, muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Y que Ujú, ahí ya estamos educando, ¿no? En algo tan básico como decíamos antes, que no es todo directamente a la intimidad, ¿no? Así que es ujú. como tu cuerpo, respétalo. Que estamos muy obcecados muchas veces los padres de, ¿cómo no le vas a dar un beso a la abuela? Oye, pues si no le apetece darle el beso a la abuela, pues lo tenemos también que respetar, ¿no? Ujú. Que eso también está ahí. Luego también con... Perdón, ¿iba a decir algo? No, 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 no. Ah, Estoy vale, escuchando. vale, vale. Luego también con el tema a lo mejor más biológico, hay libros como se llama vulva, se llama pene, la regla mola, ¿no? Que es Ajá. como para empezar a ponerle nombre a cosas que nos cuesta ponerle nombre muchas veces. Mira, esto no los conocía, me los apunto. Sí, y además también el de tu regla, la regla mola, ¿no? Tiene que ver con que tengamos una relación sana con nuestro cuerpo en la preadolescencia, no solo en la adolescencia, ¿no? Ya ahí previniendo un poco de, bueno, ¿qué va a pasar? Vas a tener unos cambios, no te Ujú. asustes, ¿no? Luego, cuando ya somos más adultos, te recomendaría libros como, por ejemplo, espérate que me acuerdo yo del nombre del libro, Hablando con ellos, la sexualidad de los hombres heteros, Ujú. que este es de Ana Lumbardía, que es un poco para desmentir y trabajar el placer masculino y la heterosexualidad. Mm, que también me parece importante porque muchas veces nos hemos centrado, ¿no?, en abordar el tema femenino y es uno de los pocos libros que hay hacia lo masculino, ¿no?, heterosexual, que también es importante, ¿no? Si que Pues queremos sí, que sí, las sí. cosas cambien, tenemos que abordar todos los ámbitos. Y además Totalmente, vamos. sí, es muy chulo además porque habla desde casos, habla desde lo cotidiano y pone nombre a cosas que, que les pasa a muchos hombres, ¿no? Día tras día. Entonces, en ese sentido es muy poderoso. Sí, no, sí, aquí tenemos que educarnos todos. Claro. Así que, Luego también hay genial. muchos libros, ¿no? Por ejemplo, también para hombres, pero que su orientación no es heterosexual, ¿no? Como Quiérete mucho de Gabriel J. Martin. ¿No? Ujú. Que aborda pues todo el tema psicoemocional, ¿no?, de los hombres homosexuales. También es importante, ¿no? Es Importante lo que también. decíamos de la sociedad, de cuáles son las dificultades, ¿no?, que también albergan. Tam- Apuntado también sí. para las Tengo más, mujeres. ¿eh? Tengo muchísimos más, ¿no? De todo esto, porque, por ejemplo, femeninos, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchísimos más, pero siempre tienen un punto que creo que deberíamos de reescribir algunos libros, ¿no? Porque ya se han quedado anticuados. Vale, es importante saberlo también. Y Sí, alguno que tú digas, mira, pues este se salva. Este, para mujeres no. Los que se me salvan son de tipo pareja. vale. Eso sí, que bueno, por lo menos ahí dentro está un poco más... Bueno, que está, por ejemplo, Los cinco lenguajes del amor, Ujú, lo conozco. que es de Gary Chapman, si no me Ujú. acuerdo, o lo he pronunciado bien, que eso también me puede pasar, que Sí, es para sí, Gary mejorar las Chapman. relaciones de pareja, ¿no? Bueno, y yo te diría que incluso estos lenguajes que los tienen amistades, ¿no? Que no solo es para tema pareja. Y así una forma de aprender cómo nos comunicamos y cómo comunicamos el amor. Que me parece precioso. Sí, sí, y muy, muy importante también y muy complementario, ¿no? Con todo Mm, esto que también lo que comentabas antes, ¿no? El no reducir lo sexual a lo sexual sin quitar esa parte más emocional, ¿no? En cómo todo está hilado mm, y todo está muy bien organizado, ¿no? Entonces, así sí, pues tiene más riqueza, ¿no? claro. Ahora también que lo pienso, también te diría que a nivel de pareja te recomendaría mucho para las personas que a lo mejor no se queden en la normatividad, ¿no?, de una relación monógama, libros como Ética promiscua. Ujú. O algunos, mira, este sí sería, también tiene que ver con el tema de pareja, pero sí es muy para mujeres, que el nombre era, si no me equivoco, Me quiero, te quiero, Vale. de María Escámez, creo recordar, que ese está muy chulo porque también tiene que ver mucho con el amor propio.
Vale. Y por supuesto también recomendaría, muy importante, ¿no?, que si, aunque leas estos libros que son de autoayuda, si ves que algo, ¿no?, o quieres mejorar o algo está mal, que acudas, ¿no?, a una terapia sexológica, no solo para cuando está el problema, sino para también mejorar esa calidad de vida, ¿no?, en algo tan importante como es la sexualidad, que es que la tenemos desde el principio, de antes de nacer, ¿no?, hasta que morimos. Por supuesto, siempre el poder trabajar, ¿no?, en nosotros mismos, el contactar con profesionales de la salud mental, de la sexología también en este caso, como es tu caso. Inma, ¿dónde podrían contactarte los oyentes que estén interesados, pues, en preguntarte algo, en contactar contigo? Sí, claro. A ver, componéis Inma Muñoz, psicóloga y sexóloga, ya te salgo ahí en Google. Ujú. Es fácil. Obviamente tengo redes. Yo mezclo lo profesional y lo personal. Yo soy ahí un poco caótica. En @Inma psico sx. La censura de internet está ahí, así que nos hemos censurado para que sigamos existiendo. O simplemente, si hace falta, un correo en inma@psicologiatrilum.es. Hay muchas formas de contactar conmigo y, bueno, pues es tan fácil como encontrarme para escribirme cualquier mensaje, que yo estaré encantada de responder. Perfecto, Inma. Dejaré los enlaces en las notas del episodio para que la gente pueda acceder también, igual que enlaces a este episodio a través de YouTube. Inma, ha sido un auténtico placer escucharte y ojalá este episodio pues también ayude a quien nos escucha a mirar su sexualidad con más conciencia, con menos juicio, y gracias por abordarlo con tanta claridad. Muchas Gracias gracias a por habernos ti. acompañado. Sí, muchísimas gracias a ti, porque creo que son necesarios espacios de estos en los que abordemos la sexualidad, ¿no?, de una manera tan abierta y sin tapujos, ¿no? Y muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, porque es un placer compartirlo contigo. A ti, ha sido un placer escucharte.